Hola a todos y a todas, mi nombre es Josefina Iranes, soy periodista del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Bienvenidos a la sesión número 12 del ciclo Diálogos de la Agenda Pública. En esta oportunidad vamos a conversar con Paulina Rojas y con Álvaro Telles. Ellos son académicos de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica y son parte del equipo de autores de la publicación Atención Primaria en tiempos de COVID-19, Desafíos y Oportunidades, publicado por el Centro de Políticas Públicas UC en la serie Temas de la Agenda Pública. Paulina y Álvaro, muchas gracias por estar aquí hoy. Hola, gracias a ustedes. Vamos a partir con las preguntas entonces. Primero quería comentar que en el documento ustedes afirman que, así como ocurrió en muchas otras áreas de nuestro país, la llegada de la pandemia dejó al descubierto múltiples problemas del sistema de salud en relación a la atención primaria de salud. Por favor, si nos pueden contar cuáles son esos problemas y por qué se estaban originando. Bueno, un primer problema es que la atención primaria, si bien en el discurso político sigue como un componente importante del sistema de atención de salud, en la práctica, en las decisiones, es postergada y no validada. Y eso pasó en la pandemia, en el sentido de que las primeras acciones que se tomaron para enfrentar la pandemia se preocuparon de dotar a los hospitales y a la capacidad de respuesta de las unidades de cuidado intensivo, y no se preocuparon de reforzar la atención primaria para el rol que debía cumplir estratégico también en la pandemia. ¿Ah? Y eso asociado a un centralismo en donde nuestro sistema de atención está dictado y normado desde un nivel central, quien determina lo que se hace en todo el sistema, genera una situación donde la atención primaria se vio enfrentada a una pandemia sin muchas directrices y con un no reconocimiento de su rol inicialmente. Y esto generó sin duda un problema grave de postergación de acciones que había que hacer desde el principio. Eso por una parte, y por otra parte tenemos todos los problemas derivados de la situación de salud propiamente tal, ¿no es cierto? Nuestro sistema se volcó completamente a la atención de los problemas derivados del COVID-19 durante prácticamente 2 años, y esto al principio fue muy, muy fuerte. Y lo que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, es una situación de salud en la población donde tenemos todos los derivados de las secuelas del coronavirus, ¿no es cierto? Una tasa importante de personas que después de la enfermedad, aún en casos que fueron enfermedades leves, tienen algunos síntomas y complicaciones de largo plazo que requieren tratamiento. Y por otra parte, las otras enfermedades que no fueron atendidas en este periodo, desde el punto de vista cardiovascular, ¿no es cierto? Nosotros estábamos trabajando para mejorar nuestros indicadores de manejo de las personas con hipertensión, con diabetes, eso se perdió un montón del camino andado. En cáncer, los estudios estiman que va a haber un gran número, se disminuyó mucho las prestaciones, ¿no es cierto?, diagnósticas y de tratamiento, las confirmaciones no tanto las de tratamiento, las de diagnóstica y las confirmaciones diagnósticas de cáncer, lo que va a significar un aumento de casos y de diagnósticos más tardíos por los próximos años y de aumento de mortalidad. En la salud mental, también sabemos hoy día que tenemos una presencia súper importante de síntomas depresivos, ansiosos, tanto en población adulta como en población infantil. En el estado nutricional de los niños, por ejemplo, el aumento de la obesidad y del sobrepeso en los niños escolares es súper importante, se pegó un salto que no veíamos que no habíamos visto nunca. En desarrollo infantil, rezago en el desarrollo del lenguaje, en el desarrollo socioemocional de los niños que no pudieron socializar y estuvieron guardados en sus casas durante tanto tiempo, etc. Entonces tenemos una serie de problemas derivados tanto en el sistema como en la salud de la población. Perfecto, gracias por la respuesta. También mencionan en el artículo que desde el inicio de la pandemia, la atención primaria de salud ha desarrollado diversas estrategias para abordar este nuevo escenario, algunas originadas en el nivel central y otras originadas en el nivel local. ¿Podrían detallarnos cuáles son las principales estrategias que se utilizaron?
Bueno, cuando partió la pandemia, la atención primaria y los centros de atención primaria tuvieron que, como decíamos antes, volcarse a atender esta demanda, ¿cierto? Y en un sistema que no la consideró, como mencionaba Álvaro al principio, y por lo tanto donde hubo que desarrollar estrategias locales para poner a disposición de las personas que tenían muchas dudas, temores, ¿no es cierto?, los test diagnósticos, capacitar a los equipos para manejar estos test, para manejar los elementos de protección personal, reorganizar todo el funcionamiento de los centros en términos de los flujos de las personas, ¿no es cierto?, la detección de síntomas, el poder diferenciar las personas que tenían riesgo de enfermedad por COVID a otros problemas de salud. Eso significó un trabajo enorme que fue muy desarrollado a nivel local, ¿no es cierto? Por otra parte estuvo todo el tema desde el principio, todo el tema del seguimiento de los pacientes diagnosticados para ver si desarrollaban complicaciones, el control del aislamiento, si se estaba efectuando adecuadamente o no, ¿no es cierto? Todo lo que se llamó la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, que fue desarrollada por los equipos de atención primaria muchísimo antes de que el ministerio lo pusiera ahí, ¿no es cierto? Inicialmente esto estaba puesto en la CEREMI, y eso significó reorganizar los equipos, desarrollar sistemas nuevos de registro, desarrollar una serie de estrategias, por ejemplo, de comunicación relacionadas al uso de TICs, que fueron para poder comunicarse con las personas, hacer el seguimiento, instalar estrategias de salud, teleconsulta en diferentes ámbitos. Y ahí hay experiencias muy, muy bonitas de diferentes lugares de Chile. Nosotros las comentamos en el artículo, así que los invito a revisarlas, de cómo esto se fue impulsando, desarrollando, y fue un tremendo aporte. Hubo innovaciones clínicas, ¿no es cierto?, como todo el tema de la implementación del oxígeno domiciliario para apoyar a pacientes que tenían requerimientos de oxígeno pero que no podían o no necesitaban ser hospitalizados, por ejemplo, e incluso intervenciones tan controvertidas como la hospitalización en los centros de atención primaria para pacientes que no tenían, llegó un minuto en que no había espacio en los hospitales, ¿no es cierto?, y los pacientes requerían apoyo ventilatorio. Y esto, que fue una cosa muy, muy discutida, ¿no es cierto?, permitió tener en los centros de atención primaria, muchas comunas de Chile, y particularmente en la región metropolitana, pacientes hospitalizados, con apoyo ventilatorio, con cuidados que permitieron, estamos seguros, nosotros salvar muchas vidas. Entonces hubo todo un cambio en cómo se organizó el funcionamiento de la atención primaria, que fue muy, muy importante. Yo agregaría que ante este desafío inédito, la atención primaria tuvo que desplegar su verdadero sentido de existir, es decir, su ubicación en un territorio, conocedor de esa comunidad y sus necesidades, y participar junto con las redes locales de hacerse cargo del problema sanitario y social que ahí está ocurriendo, ¿ya? Entonces, es una atención primaria que no solo se preocupa de dar prestaciones de salud, sino también de movilizarse junto con la comunidad para atender las necesidades que ahí habían. Ollas comunes, redes para entrega de medicamentos en pacientes que están más aislados, alcance en territorios cuya comunicación estaba más dificultada, etc. Una serie de actividades que se demostraron como necesarias y fundamentales para resolver problemas sociosanitarios que surgieron. Pero también esta atención primaria debía integrarse mejor en la red de atención, porque teníamos que atender pacientes que muchos de ellos necesitaban hospitalización y ser derivados a urgencias que estaban saturadas. Entonces, la integración de la red mediante mecanismos de coordinación, de interlocución y de trabajo integrado con las redes hospitalarias y de urgencias fue fundamental para dar cuenta de las necesidades que emergieron, que en un momento dado fueron mucho más allá de las capacidades que teníamos desplegadas para poder resolverlas. Perfecto. Estas innovaciones de las que ustedes nos hablan, ¿qué aplicabilidad tienen a futuro? ¿Cuáles son los obstáculos para implementarlas? Y en base a esto también me gustaría preguntarles qué propuestas sugieren ustedes como equipo de autores para capitalizar los aprendizajes obtenidos en la pandemia. Bueno, yo creo que hay mucho aprendizaje en la pandemia.
Uno de ellos que es fundamental es que cuando tú dejas que el sistema opere sin tanta estructura que te restringe, permites que los sistemas de atención, la atención primaria, en su territorio, en su comunidad, despliegue las acciones necesarias en relación a las necesidades de la comunidad. Esa posibilidad de que el sistema suelte amarras y pueda trabajar un poco más libre de acuerdo al modelo de salud familiar y comunitario, es una riqueza que tenemos y que la tenemos medio atrapada. Entonces, una primera estrategia yo creo que es permitir que la atención primaria y las redes de atención puedan desplegar respuestas adecuadas a las necesidades de cada localidad. Y eso significa descentralizar el sistema en sus decisiones y en sus recursos. Permitir que el modelo de atención integral en salud familiar y comunitario sea un modelo no solo de la atención primaria, sino que también de toda la red de atención que además debe estar integrada en función de las necesidades de la comunidad y no solamente de las normas y programas que vienen del nivel central. Permitir también que los recursos habiliten la descentralización de las decisiones y que estas redes integradas puedan trabajar con mejores recursos para atender esas necesidades. Son como algunas condiciones básicas que yo creo que hemos aprendido. Si confiamos que la atención primaria es la base del sistema y la dotamos de poder de decisión, de autoridad, de participación en la red asistencial y de recursos para cumplir su rol, probablemente vamos a tener mucho mejores respuestas a las necesidades de salud de la población, sin dejar de atender los programas y normas y criterios asistenciales que vienen del nivel central. Sí, yo agregaría ahí dos cosas que tienen que ver con los equipos de salud, ¿no es cierto? O sea, hemos visto las cosas que son capaces los equipos de atención primaria, que muchas veces son subvalorados también, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos fortalecer las capacidades de los equipos de atención primaria para que ellos se conviertan en lo que han sido, digamos, fortalecer ese rol de comunicadores de riesgo, de transmisores de información, ¿no es cierto?, para las personas que son a ellos a los que ven en primera línea. Ahí se despliega un tremendo ámbito de desarrollo que puede ser un tremendo aporte para fortalecer la atención primaria y el sistema en su globalidad. Y por otra parte también consolidar esta nueva impulso o relación que tuvo el sistema de salud con el territorio, con las comunidades, ¿no es cierto? Ahí, como mencionaba Álvaro antes, hay una serie de experiencias preciosas que nosotros pensamos que no pueden quedarse en la anécdota, ¿no es cierto? Sino que tienen que ser un aprendizaje para decir, bueno, aquí hay una manera de hacer las cosas que además está demostrado en el resto del mundo que funciona, ¿no es cierto?, que es importante, y dimos un paso en ese camino, ¿no es cierto?, en avanzar en la integración de los sistemas de salud, particularmente de la atención primaria con el territorio, con la comunidad. Entonces, tenemos una tremenda oportunidad de capitalizar eso y partir de ahí, y no partir de cero, o de donde estábamos antes, ¿cierto? Así que tenemos ahí, nosotros nos parece, espacios muy importantes de desarrollo, pero cosas que no van a pasar solas. O sea, esto no va a pasar por defecto, digamos, ¿no es cierto? Esto, aquí el statu quo lo que va a hacer es que volvamos, en el mejor de los casos, a algo parecido a lo que teníamos antes, ¿no es cierto? Y eso es lo que está pasando hoy día, o lo que ha ido pasando en la medida que hemos ido retomando nuestro quehacer habitual de la atención primaria. Entonces nosotros pensamos que hay una oportunidad aquí, y ese es el sentido que tiene este trabajo, de poder mirar lo que ha pasado, aprender y decir, bueno, ¿con qué nos quedamos? ¿No es cierto? ¿Qué cosas fortalecemos? Y las que hemos mencionado aquí nos parece que son las más importantes. Hay un detalle, por supuesto, mucho más detalle en el documento, pero nos parece que estos ámbitos de el rol de la atención primaria en la red, la integración de la red asistencial, los equipos, la importancia de los equipos de salud y la integración con la comunidad, y cómo desde ahí establecemos una manera nueva de relacionarnos con nuestros usuarios, tanto desde el punto de vista individual como comunidad, son áreas en las que tenemos una tremenda oportunidad de dar un salto cualitativo en la calidad de nuestro sistema de salud. Y especialmente nuestra atención primaria, pero de ahí todo el sistema. Ya estamos llegando al final de la entrevista. Muchas gracias, Paulina, muchas gracias, Álvaro, por esta conversación muy interesante y deja muchos desafíos sobre la mesa.
Contarles a quienes nos están escuchando que están cordialmente invitados a leer y descargar el documento del que hablamos hoy, que se titula Atención primaria en tiempos de COVID-19, desafíos y oportunidades. Este artículo lo pueden encontrar en nuestro sitio politicaspublicas.uc.cl. Muchas gracias, hasta la próxima. Que estén bien. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes.